Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño. Estamos en el centro de seguimiento y monitoreo del COVID-19 en nuestro país. Una vez más le vamos a dar inicio a este Facebook Live de los fines de semana donde contestamos preguntas de los ciudadanos relacionadas sobre múltiples aspectos de cómo se enfrenta esta pandemia. Quiero una vez más empezar por expresar mi gratitud a todos los héroes del sector de la salud, a todos los miembros de las fuerzas militares y de policía. Saludar muy especialmente también a todos los funcionarios públicos del orden nacional, departamental y municipal que trabajan para atender esta pandemia. Saludar a todos aquellos que trabajan en los servicios públicos, en los servicios esenciales. Y saludar también con un gran reconocimiento a todos aquellos que trabajan en la cadena de abastecimiento. Ustedes han sido parte fundamental de la manera como Colombia ha enfrentado exitosamente. Y digo exitosamente porque en comparación con muchos países, si bien no podemos cantar victoria, hemos tenido un desempeño que nos muestra a nosotros que le hemos quitado velocidad exponencial de propagación a la pandemia. Todos aquellos que han estado garantizando este aislamiento preventivo obligatorio merecen el reconocimiento permanente de todos los colombianos. Quiero también empezar este espacio haciendo un balance de cómo están las cifras de coronavirus en nuestro país al día de hoy. Hoy se adelantaron 4.199 pruebas y hemos encontrado en este momento 423 casos positivos, de los cuales quiero destacar que se han venido haciendo más pruebas también en conglomerados donde se han presentado situaciones específicas y por eso también tenemos una mayor incidencia en algunos de ellos. Hemos registrado en este momento 16 muertes el día de hoy producto del coronavirus y es importante reconocer que las cifras que hemos visto también en los últimos días muestran cómo esa letalidad se concentra muchísimo en esas personas mayores de 70 años. Por eso es tan importante seguir protegiéndolas y que a pesar de las incomodidades que representa estar limitado en su movilidad, hacer ese ejercicio de mantenerlos a ellos en aislamiento preventivo es fundamental, no solamente para salvar vidas, sino también para evitar que se genere un nivel de estrés en el uso de las facultades que tienen las unidades de cuidado intensivo a lo largo del país. Nosotros tenemos en este momento 7.668 casos y una cifra bien importante, ya tenemos 1.722 recuperados, tenemos 487 personas en hospital, 122 personas en unidades de cuidado intensivo, hay 6.715 personas que están siendo atendidas en casa y se han descartado 111.133, que muestra además un alto nivel en el porcentaje de las pruebas que se realizan, son pruebas que están dando negativas. Eso me parece también importante de ser destacado. Y a la fecha, Colombia registra 340 personas que han fallecido producto de esta cruel enfermedad. Todas las familias, nuestra solidaridad, nuestras condolencias. Las cifras mundiales muestran 3.494.671 casos, hay 2.160.241 casos activos, hay recuperados ya 1.150.625 personas y hay 50.041 personas en estado crítico y el mundo registra a la fecha 246.125 personas que han fallecido producto de esta enfermedad. Yo quiero empezar este espacio también hoy diciéndole lo siguiente. El ministro Fernando Ruiz, nuestro ministro de Salud, estuvo hoy en Leticia, estuvo en el Amazonas trabajando con las autoridades locales. Adelantamos también una videoconferencia con la participación de varios ministros del despacho, las autoridades migratorias. Hicimos una valoración de todos los hechos, donde se están presentando la mayor incidencia, cuál es la lectura que tenemos epidemiológica y hemos establecido también sistemas para seguir fortaleciendo los controles fronterizos y haremos aproximaciones también a los gobiernos del Perú y del Brasil para que ellos también contribuyan a que esos controles sean cada vez más estrictos. De otro lado, se ha venido mejorando la dotación de las facilidades de salud con el aporte de la Organización Panamericana de la Salud y también del Ministerio. La idea es seguir robusteciendo capacidades. Estamos también mejorando la dotación del recurso humano. Hoy el ministro de Salud también llevó material de dotación para todas las instalaciones de salud y esperamos también con las autoridades
que el desarrollo del aislamiento preventivo obligatorio sea cada vez más fuerte para evitar una mayor propagación del virus. Y quiero también hoy destacar lo siguiente. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La libertad de prensa es un valor democrático. La libertad de prensa construye democracia. Nosotros somos un Estado social de derecho que valora que tengamos una prensa libre, una prensa rigurosa, una prensa que esté de manera objetiva buscando siempre la verdad. Y es en ese sentido que en el desarrollo de este aislamiento preventivo obligatorio le hemos dado a los servicios de comunicación y de información ese alcance de ser un servicio esencial para todos los días en su independencia llegar al corazón de nuestros hogares. Y es por eso que hoy también quiero hacer un pronunciamiento muy claro. Yo rechazo de manera categórica y tajante cualquier acción que vaya en contra de esa libertad de prensa. Por eso, desde el primer día que llegué a la presidencia de la República, fui muy claro. Así se lo transmití a los 2 ministros de Defensa con los que he trabajado, a los 2 comandantes generales con los que he trabajado, a los 2 comandantes del Ejército, a los 2 comandantes de la Policía, a los 2 comandantes de la Fuerza Aérea, a los 2 comandantes de la Armada con quienes he trabajado, que la fuerza pública está para proteger esos derechos y libertades reconocidas en nuestra Constitución. Y teniendo claro que en muchas ocasiones a lo largo de nuestra historia se han presentado hechos donde unos pocos desdibujan ese sentido de protección que tiene la fuerza pública de esas libertades, dije que este gobierno tendría 0 tolerancia con cualquier acción de parte de la fuerza pública o de miembros de la fuerza pública que fuera en contra de esos valores. Por eso también transmitimos con mucha claridad que las funciones de inteligencia tienen que desarrollarse con total excelencia y con estricto apego a la ley y sobre todo para proteger a la ciudadanía, y eso implica que sea utilizada esa capacidad para enfrentar la criminalidad. Yo quiero también dejar claro que como presidente de la República le pedí al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, desde el año pasado, que iniciara una auditoría exhaustiva de los últimos 10 años en todas las capacidades de inteligencia para ser fortalecidas, pero sobre todo para detectar si algunos miembros de la fuerza estaban haciendo un mal uso de capacidades o de acceso a información. Por eso, yo celebro que en los últimos meses se ha avanzado en esas investigaciones al interior de las fuerzas. Celebro que el general Luis Fernando Navarro, comandante general de las fuerzas militares, y que el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, con la guía del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, hayan podido adelantar investigaciones que ya tienen efectos de carácter administrativo con desvinculaciones de personas que pertenecen a la fuerza pública. Y por supuesto tenemos que avanzar en los aspectos disciplinarios y los aspectos penales, para que se pueda entender a profundidad qué tipo de comportamientos se han presentado y sobre todo que podamos nosotros encontrar los autores materiales y los autores intelectuales donde se han presentado perfilamientos que son inadmisibles y frente a los cuales debe caer todo el peso de la ley. Ese tipo de conductas frente a miembros de la prensa, frente a defensores de derechos humanos, pero también frente a funcionarios públicos y de la Casa de Nariño son inadmisibles. Y yo les he pedido que tenemos que llegar hasta el fondo con sanciones ejemplarizantes. En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, quiero que esos mensajes queden absolutamente claros para todos los colombianos. Nuestro compromiso es que esa gran institución, que es el Ejército Nacional de Colombia, y que esas grandes instituciones que son todas las de la fuerza pública, sigan ganándose el corazón de los colombianos. Por eso no permitiremos que miembros vayan a desdibujar ese sentimiento de afecto, de admiración que tenemos nosotros por la fuerza pública. Y por eso no permitiremos
que nadie dentro de la fuerza pública obre contrario a la Constitución y la ley y deshonre el uniforme de la patria. Este mensaje se los quería compartir iniciando este espacio, porque hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa, tenemos que hablarle al país con esa claridad meridiana. Hoy me acompañan para atender las preguntas de los ciudadanos el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y me acompaña también el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea. Los he invitado porque hemos recibido también inquietudes, preguntas en distintos frentes relacionados con la cadena alimenticia, la seguridad alimentaria, la cadena de abastecimiento, pero también preguntas que tienen que ver con el desarrollo del comercio y sobre todo sobre cómo nosotros podemos ir recuperando vida productiva y al mismo tiempo protegiendo la vida y la salud. Así que voy a empezar a contestar aquí algunas preguntas y a darle a mis compañeros de gobierno también la oportunidad de que así lo hagan. Aquí nos pregunta Marlene Herrera, ministro Restrepo. Señor presidente, buenas tardes. ¿En qué momento se restablecerá el sector del comercio? Muchas personas dependemos de nuestro trabajo. Marlene, yo quiero empezar contestándote lo siguiente. Ese es quizás el reto más grande que todos tenemos. Sabemos la urgencia que tienen muchos de ustedes y por eso, independientemente de cómo se vaya dando esa gradualidad, ya le he pedido al ministro Restrepo para que con las distintas agremiaciones del comercio vayamos estableciendo protocolos puntuales, específicos, protocolos que nos permitan tener el mejor distanciamiento, las mejores prácticas de desinfección, que nos permitan además tener las mejores herramientas de monitoreo, porque aquí se trata de reinventarnos para que estos sectores puedan funcionar. Nosotros venimos obrando con gradualidad, bajo un principio de proteger la vida y la salud en el aislamiento preventivo obligatorio. Mantuvimos unos sectores muy importantes durante todo este proceso y hemos también dado pasos donde en las obras civiles, en la reconversión industrial para producir materiales para enfrentar el COVID-19 y recientemente en el sector de la construcción y la manufactura, fuéramos dando esos pasos con los mejores protocolos posibles y con resoluciones que establecen esos protocolos por parte del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Comercio. Nuestra tarea es seguir monitoreando el comportamiento de la pandemia con estos pasos para recuperar vida productiva, pero desde ya ir preparando y acondicionando todas las medidas para que el comercio también pueda encontrarse con esa realidad y permita proteger el empleo. Así que me gustaría, ministro Restrepo, que le contestáramos a Marlene esta pregunta que nos hace y esa valoración de cómo van esos protocolos con el sector gremial. Lo escuchamos. Claro, presidente. Un saludo también al ministro y a todos los colombianos. Contestando a tu pregunta, Marilyn, yo diría que a esa pregunta hay que contestarla con base en los criterios que nos ha señalado el señor presidente. La primera es cómo garantizar como principio general del reinicio de actividades de cualquier sector de la economía el cuidado de la vida de los colombianos. Esa es nuestra primera prioridad. Y en el marco de ese cuidado de la vida de los colombianos tenemos que lograr una recuperación, un reinicio de actividades gradual, progresivo, ordenado y cuidadoso. Lograr eso ha supuesto, en primer lugar y muy especialmente, contar con estrictos protocolos de bioseguridad. Y, presidente, usted nos dio la instrucción el día domingo de la semana pasada que arrancáramos el trabajo alrededor de la construcción de protocolos, en primer lugar para los municipios denominados no COVID, los que no tienen casos de coronavirus, y también que pudiéramos avanzar de la mano de los gremios de la producción, de los gremios del comercio, los protocolos de bioseguridad para los sectores de comercio. Así fue, presidente. En el día de 1 de mayo, el Día del Trabajo, logramos finalizar cerca de 8 protocolos para más de 57 subsectores de la economía, una gran parte de ellos en el sector de comercio, comercio al por mayor, comercio al por menor. En este momento se encuentran en validación por parte del Ministerio de Salud, que es la autoridad máxima para estos protocolos de bioseguridad, y seguramente habremos de implementarlos lo más pronto posible para que ese sea un punto de partida para una eventual conversación sobre cómo se puede dar un reinicio de actividades gradual, progresivo, ordenado y sobre todo con centro de atención en el tema de la salud. Vamos en eso, presidente. En esto ha participado muy activamente los gremios del comercio,
Ha participado gremios como Acodres, gremios también como FENALCO y otros gremios relacionados con el tema del comercio. Estamos y somos conscientes del valor y la importancia del comercio, más ahora que tenemos varios sectores de la industria en este momento funcionando. Pero de la misma manera, y en el entretanto, también éramos conscientes de cómo mover el comercio. Entonces le dimos vida a un fortalecimiento de la estrategia Compra lo Nuestro, que busca fortalecer los canales de comercio electrónico, de acercamiento entre las empresas que compran y las que venden, y la estrategia de Yo me quedo en mi negocio, que lo que busca justamente es tener una plataforma, un lugar de mercado en donde el comercio pueda tener una mayor capacidad para hacer comercio también electrónico y comercio a domicilio. Vamos en esa línea, presidente, de acuerdo con el análisis que haga seguramente el sector de la salud, el equipo técnico alrededor de los datos en relación con el virus, pues vamos a ir dándole la gradualidad del caso a este proceso. Y yo creo además, ministro, que una cosa bien importante, la cadena de suministro y de abastecimiento a la cual vamos a hacer referencia ahora, también ha tenido, como usted lo decía, activos, unos sectores importantes del comercio a través de la virtualidad. Sabemos que esto pues, está lejos de ser satisfactorio por las circunstancias que vive el país, pero también tenemos que reconocer que ha sido una oportunidad donde hemos visto muchos negocios del comercio moverse a la virtualidad y reinventarse en función también de atender esta pandemia. De pronto ahora le voy a dar una pregunta que nos hacen aquí. Váyanse preparando sobre el tema de bares y discotecas, que nos hace una pregunta aquí, creo que es Juan Carlos, que nos pregunta qué ayudas tenemos los propietarios de bares y discotecas. Váyanse preparando usted acá. Y ministro Rodolfo, aquí tenemos dos preguntas que son muy importantes. ¿Cuál es el estado? Esa nos la hace Milena Parra. ¿Cuál es el estado de los suministros de comida del país? Y si hay algún chance de que se acaben. Buena pregunta. Sandra también nos pregunta cómo están funcionando Corabastos y otras centrales de abastos del país. Ministro Rodolfo, empecemos por ahí, hablemosle a los colombianos de estos dos temas tan importantes y contémosle cómo se ha manejado el esquema de sostenibilidad en la cadena de abastecimiento. Presidente, un saludo cordial también al ministro José Manuel y a todas las personas que nos están viendo. Una de las principales acciones con las que comenzó es el coronavirus, además de la preservación de la vida y la salud de los colombianos, era mantener la cadena de abastecimiento y la seguridad alimentaria. Para eso creamos dentro del ministerio una mesa de abastecimiento que hace seguimiento permanente a todas las centrales de abastos y comercios del país en temas de alimentos, y a partir de eso creamos unos protocolos con esas centrales de abasto. Hoy le podemos decir, presidente, que está asegurado el abastecimiento en el país y que también estamos comenzando el periodo de siembras para el segundo semestre y de esta manera poder tener alimentos en ese segundo semestre del año también, como lo hemos tenido en estos días. Quizás el reto más grande de nosotros en el tema de abastecimiento es la disminución de la demanda. Como lo ha dicho el ministro José Manuel, como lo ha dicho usted, presidente, hoy, por ejemplo, los restaurantes están funcionando a una capacidad menor, no hay eventos masivos y esa distorsión de la demanda nos ha llevado que a través de la mesa de abastecimiento del ministerio estemos ubicando los sitios donde hay sobreproducción, sobre todo de perecederos, para poder lograr que estos perecederos lleguen a las mesas de los colombianos. Por eso invitamos a todos los colombianos a comprar perecederos colombianos y en los mercados que se están repartiendo, que cada vez tengamos mayores perecederos, presidente. Pero Rodolfo, yo creo que es importante, ministro, la pregunta concreta. Expliquémosle a los colombianos esa cadena de abastecimiento, cómo está activada y también cómo hemos buscado que los distintos esquemas de crédito también respondan a esa cadena alimentaria. El trabajo del Banco Agrario, que ha sido tan importante, también el apalancar muchas necesidades que tienen pequeños productores para poder distribuir en ciudades y también la pregunta que nos hacían, las centrales de abasto, donde tenemos por supuesto que adelantar el trabajo de ellas con un gran nivel de protocolos de bioseguridad, donde tenemos también que propiciar desinfección permanente y sobre todo el cambio de la cultura, tanto el relacionamiento con el cliente como el funcionamiento operacional de las centrales. Sí, señor. Una de las primeras medidas que tomamos fue darle liquidez
a toda la cadena de abastecimiento. Por eso sacamos una línea de crédito que fuera para pequeños, medianos y grandes productores, para que tuvieran capital de trabajo y capital para la siembra y para la inversión. Ahí hemos ido avanzando de una manera rápida. Ya hoy, presidente, en la línea Colombia Agro Produce tenemos 267.000 millones de pesos desembolsados, de los cuales 20.848 millones son para pequeños productores, en 2.206 pequeños, 93.000 millones en medianos productores, 707 medianos productores, y 152.000 millones en grandes productores. Entonces, lo primero era dar liquidez a esa cadena de abastecimiento. Segundo, estamos ya implementando un programa de ventas de perecederos a través de plataformas electrónicas para quitar la intermediación, donde el Ministerio de Agricultura está dando un incentivo a la comercialización para que estos pequeños productores, estas asociaciones, con la ayuda del SENA, que ha sido un socio fundamental, y las secretarías de Agricultura de los departamentos puedan vender sus productos, y este es el nuevo agricultura por contrato, presidente, porque aquí ya no podemos hacer mesas de negociación físicas en donde estemos todos presentes, sino que las estamos haciendo a través de la virtualidad. Ese es otro. Y con una meta. Nuestra meta de llegar este año como para los pequeños productores en agricultura por contrato, ¿cuál es, ministro? Presidente, este año la meta es llegar a 130.000 productores, pequeños productores en agricultura por contrato, para llegar a 300.000 al final del gobierno. Y a mí me parece importante que las personas que nos están viendo puedan también refrescar ese concepto. Agricultura por contrato, básicamente lo que busca es que los pequeños productores puedan vender sin que estén sujetos a una intermediación que les afecte muchas veces su capacidad de generar ingresos. Porque muchas veces nos encontrábamos con pequeños productores que al momento de vender se encontraban con intermediarios que, como dicen, les daban por la cabeza o les terminaban negociando por debajo los costos de producción. Aquí lo que se buscan son contratos sostenibles y de largo plazo, y eso también le trae un inmenso beneficio al sector agricultor de nuestro país. Y, ministro, las centrales. Las centrales, otro eslabón importantísimo. Las centrales, comenzamos con Corabasto en Bogotá, que maneja el 25% del alimento en todas las centrales de abasto del país. Esta central paraba solamente 3 veces al año, el Viernes Santo, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Ahora hemos tomado la decisión de que vamos todas las semanas a hacer una labor de desinfección y de limpieza de la central de abasto, y ya lo estamos haciendo en el resto de centrales de abasto. Y, presidente, lo que a mí más me gustó de hacer ese ejercicio, que lo estamos haciendo cada sábado, cerramos de sábado a domingo y hacemos esa limpieza, es que ya los comerciantes, los que tienen alquilados los locales y los que son dueños de locales, ellos mismos están haciendo también la limpieza y desinfección de sus locales. Ya no solamente lo hace la administración de Corabasto, sino cada uno de estos comerciantes, porque se han concientizado de que hay que preservar este sitio que es tan importante para el abastecimiento de los colombianos. Adicionalmente, en Corabasto pusimos más de 600 lavamanos adicionales a los 300 que ya se tenían, y tenemos 900 lavamanos por todas las zonas comunes de Corabasto, con su gel, con el alcohol, todas las personas con tapaboca, las personas con guantes, el distanciamiento social. Se ha hecho un trabajo para que haya pico y cédula y también género a la entrada a Corabasto. Entonces, hemos seguido todos los protocolos. Adicionalmente a eso, presidente, también sacamos un protocolo para todo el sector rural, para el trabajo en el sector rural, y hemos hecho énfasis en el protocolo para cafeteros y en el protocolo para ganaderos en esta próxima etapa de vacunación, en el primer ciclo de vacunación, que lo tendremos a partir de mayo. Gracias, ministro. Yo les voy a pedir a ustedes que tratemos de ser lo más breves posibles para ir contestando distintas preguntas. Aquí voy a empezar por la que le había hecho de bares y discotecas, ministro. Y hay otra que es interesante. Aquí nos pregunta Willianis Rodríguez: ¿los restaurantes van a trabajar a domicilio hasta cuándo? Yo empezaría por decirle a Willianis, los restaurantes se han ido también reinventando y han ido trabajando en este esquema de domicilios, muchos con éxito, otros todavía no lo han logrado. Obviamente yo quiero partir de una base. El coronavirus
va a estar por un periodo más largo que el que todos quisiéramos. No existe una vacuna y además se propaga con mucha facilidad en el contacto social. Pero ante esas premisas, lo que nosotros tenemos es que ganarle a esta pandemia. Y le ganamos en la medida que podamos recuperar vida productiva con distanciamiento, con unas políticas de higiene, con unas mejores prácticas y protocolos, de tal manera que no dejemos que la pandemia nos traiga un efecto desolador en términos de empleo, de productividad, de desarrollo social y económico. Y hemos visto que esta conversación, que no es exclusiva de Colombia, sino de muchos países del mundo, está llevando a que en los países se estén reinventando sectores. Entonces los restaurantes en algunos lugares donde han empezado a recuperar vida productiva, han limitado de pronto cupos, han estructurado mejores distancias, han cambiado el uso de vajillas que antes era de materiales duros por tener un paso hacia instrumentos prácticamente desechables, donde además la forma en la que se distribuyen las mesas está cambiando. Y yo creo que ese es el tipo de conversación que nosotros debemos tener para que esa reinvención nos permita recuperar no solamente esa actividad productiva, sino proteger los empleos. Pero aquí hay dos preguntas concretas. ¿Cómo vamos a trabajar y ayudar al sector de bares y restaurantes, ministro? Y yo voy a vincularlo también con otra pregunta que nos hacían acá. Nos la hacía Olga Inés Acevedo Vargas. Los préstamos para las MIPYMES, ¿cómo están funcionando? Yo quiero decirle también a Olga que ese ha sido uno de los retos más difíciles que hemos tenido. Yo le dije a los colombianos que no existe un manual para manejar pandemias y que por lo tanto todos tenemos que buscar acertar con la mayor velocidad. Nosotros empezamos con unas líneas de garantías del 50% para las MIPYMES y nos dimos cuenta que por las mismas circunstancias de la pandemia y de los riesgos, el apetito por riesgo no era el mismo que nosotros hubiéramos visto en otra época, quizás con una garantía del 50%. Por eso subimos una garantía del 90%. Y hemos visto que ya son más de 55,000 las MIPYMES que han empezado a recibir esas líneas de crédito con esas garantías, pero el reto que tenemos es aumentar esto significativamente y también buscar otros sistemas de protección para las nóminas de las MIPYMES donde trabajan tantos colombianos. Pero ahí le dejo esas dos preguntitas, ministro, para que seamos muy concretos. Claro, presidente. Yo arrancaría diciendo, hay sectores que sabemos que fueron los primeros en verse afectados y seguramente serán sectores que demorarán un tiempo mayor, en algunos de los casos justamente porque no se logra el suficiente distanciamiento en la ejecución de la prestación del servicio. Esos sectores tuvieron un acompañamiento incluso antes de la emergencia económica y el acompañamiento tuvo en consideración cómo generar liquidez a esos sectores de la economía. Arrancamos incluso con algunos de esos sectores extendiendo plazos de pago en IVA, plazos de pago en el impuesto de renta, plazos de pago en la contribución para fiscal del turismo. Avanzamos también en eliminar una cantidad de costos de registros mercantiles, por ejemplo, tratando de posponer su pago más adelante. Y hemos venido avanzando ya de la mano de la DIAN, de Hacienda, por ejemplo, permitiendo una agilidad mayor en la devolución de saldos a favor en IVA o en renta. Creamos líneas específicas a través de Bancoldes, líneas de redescuento con 2 puntos porcentuales de reducción en la tasa promedio que recibía ese beneficiario. Y de esa manera logramos colocar ya cerca de 600.000 millones en un 35% a esos sectores de la economía y ahí están incluidos sectores como bares y como restaurantes también y algunos otros sectores relacionados con el turismo. Vino después una segunda etapa y fue todas las líneas de garantía de crédito a través del Fondo Nacional de Garantías, que para que los que nos están viendo lo entiendan es el Estado se convierte en garante incluso hasta en un 90% en el caso de crédito para nómina o en un 80% para el caso de créditos de liquidez. Llega entonces ese microempresario, pequeño empresario, mediano empresario, llega al sistema financiero y pide esa línea de garantía de crédito y el Estado entra como garante del mismo. Y presidente, de los primeros 16 billones que lanzamos hace ya 2 semanas, en este momento ya se encuentran reservados en el sistema financiero para empresas, micro, pequeña y medianas empresas, donde hay gente de bares, de discotecas, de restaurantes, de comercio en general, casi 7 billones de pesos.
Y esa es una suma muy significativa y muy importante, y creo que eso ha venido ayudando especialmente a la micro, la pequeña y la mediana empresa. Pero somos conscientes de que hay que hacer más. Uno de esos temas que afecta enormemente a los bares y discotecas es el tema del arrendamiento. Con el ministro de Vivienda se formuló el decreto 579, que lo que buscaba era forzar acuerdos voluntarios entre el arrendador y el arrendatario, buscando de esa manera que ese acuerdo se diera, pero sin la amenaza del desalojo, sin la amenaza de la indemnización, sin la amenaza de los intereses de mora, pero propiciando una cultura de pago. Y somos conscientes que hay que pensar de aquí en adelante qué podemos más ayudar en el tema del arrendamiento. Y, presidente, mañana yo y el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, nos vamos a reunir para hablar de lo que podemos adoptar de aquí en adelante pensando en ese componente de arrendamiento. Luego ha habido todo un trabajo en liquidez, en solvencia, en posponer algunos pagos impositivos, en líneas de crédito, en líneas de garantía en crédito para estos sectores que creemos que son muy afectados. Ministro, gracias. Ve, aquí hay dos preguntas también que nos llegan. Una nos la hace Ana. Ana dice, presidente, hemos escuchado al gobernador de Antioquia hablar que en los municipios que no han tenido COVID se podría abrir el comercio previa autorización del gobierno. Y la otra nos la hace Juliet Viviana Vargas. Señor presidente, buenas tardes. Si abren la manufactura textil, la línea de insumos, como los repuestos para máquinas de coser, telas, entre otros, ¿en qué condiciones podemos laborar? Yo quisiera empezar ahí por decirle a Juliet. Juliet, se han proferido dos importantes resoluciones del Ministerio de Salud. La 0666, que tiene todos los lineamientos detallados de cómo, desde el punto de vista laboral, debemos tener el distanciamiento, el uso del tapabocas, el uso también de antibacteriales, temas también de higiene que son muy importantes. Dos, y esto es bien importante, también está la resolución 0675, que viene del Ministerio de Salud, se trabajó con el Ministerio de Comercio y se refiere específicamente a estos sectores de la industria como los que acabas de mencionar. Estas dos resoluciones las puedes encontrar en coronaviruscolombia.gov.co. Ahí tenemos en las acciones de gobierno está esa información y también la tenemos en el portal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y a la pregunta que nos hace Ana, que es bien interesante, ministro José Manuel, nosotros hemos dicho que después de los días que ya llevamos de aislamiento preventivo obligatorio, hay municipios donde no se han presentado ningún caso de COVID. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha tenido una aproximación no solamente muy buena desde el punto de vista de salud, sino también que ha planteado en poder hacer esos pilotos y avanzar. Y esta semana nosotros esperamos tener esos lineamientos para que esos municipios que no han presentado ningún caso de COVID puedan también dar unos pasos adicionales en el regreso a vida productiva, pero hacerlo gradual y paulatinamente en armonía con la protección de la vida y la salud. Casos muy concretos. Hay municipios que son pequeños, que no han tenido hasta ahora ningún caso, y nos dicen, tenemos solamente una papelería. En esa papelería normalmente trabaja una sola persona. Podemos abrir. Yo creo que ese tipo de decisiones las podemos tomar de la mano también con los alcaldes para dar esos pasos de recuperación. Otra que nos hacían, algunas personas que tenían por ejemplo, un salón de belleza, el único salón de belleza en un municipio que no ha presentado ningún caso, en la medida que se apliquen los protocolos debidos, de pronto con los alcaldes se pueden ir dando esos pasos firmes. Y es justamente en esos lineamientos donde nosotros queremos avanzar. Avanzar pensando en qué, en que Colombia se reactive rápidamente, pero entendiendo que vamos a convivir con esta pandemia por un mayor tiempo y por lo tanto los protocolos y el distanciamiento social son fundamentales. Y me gustaría, aquí hay dos preguntas interesantes para usted, ministro Rodolfo. Usted mencionó la cosecha cafetera, usted mencionó el ciclo de vacunación. Juliana nos pregunta cómo va a funcionar el tema de los ciclos de vacunación y nos hicieron una pregunta también sobre cómo van a ser los protocolos de la cosecha cafetera. Okay. ¿Sí? Lo escuchamos. Okay. Bueno, presidente, en el tema de la cosecha cafetera, ese fue un muy buen ejercicio de articulación público-privada. Trabajamos con la federación, trabajamos con los comités departamentales y municipales cafeteros, porque aquí el reto era lograr que no tuviéramos que movilizar 135.000 personas que normalmente venían de otras zonas del país o migrantes, sino que hiciéramos la recolección de la cosecha cafetera con las personas de la zona. Entonces, las fincas menores a 3 hectáreas deben recoger la cosecha cafetera en familia con los
Jóvenes entre 16 y 18 años con la autorización de sus padres, entre 3 y 10 hectáreas deben hacer las famosas mingas cafeteras, donde deben estar con los vecinos, y las mayores a 10 hectáreas deben trabajar personas que sean de la misma zona, vecinos de municipios o de municipios vecinos de departamento. La Federación y las Secretarías de Salud de los diferentes municipios van a hacer las medidas de temperatura, van a hacer el censo de las personas deben mantener el aislamiento social, deben tener diferentes horarios de almuerzo y de comida para que no se aglomeren todos a esas horas, deben mantener las máscaras, deben mantener los guantes en ese momento. El Banco Agrario va a trabajar en horario extendido para que no tengamos oficinas llenas, y lo mismo se van a tener horarios especiales en las cooperativas donde hay que llevar el café. Entonces fue un ejercicio muy importante que supervisó directamente el Ministerio de Salud y con él tuvimos la aprobación. En el tema de los vacunadores, vamos a comenzar el segundo ciclo de fiebre aftosa en la segunda quincena del mes de mayo. Ya estamos preparando a estos vacunadores para que aleatoriamente le vamos a hacer pruebas a esos vacunadores para que la gente esté tranquila en las fincas donde van a llegar. Y se les va a hacer desinfección a todos los vehículos en los que ellos van a llegar a esas fincas, tanto a la entrada como a la salida, e igualmente se le va a hacer seguimiento a que cumplan con todas las medidas de bioseguridad, presidente. Muchas gracias, ministro Rodolfo. De nuevo, aquí hay una pregunta interesante, ministro Restrepo. Mari Botero, ¿cuándo van a empezar las labores de las peluquerías o salones de belleza? Yo creo, Mari, que todavía estamos en un proceso, primero, de mirar los mejores protocolos, pero eso no quiere decir que estemos avanzando con lentitud. Todo lo contrario, el ministro Restrepo ha venido trabajando con distintos sectores del comercio para establecer esos protocolos, y obviamente lo que queremos ahí es hacer un tratamiento diferencial en el comienzo, y digo diferencial por esto. La experiencia de cómo se van adoptando esos protocolos en los municipios que no tienen ningún caso de COVID es importante, pero también en los lugares donde tenemos casos de COVID, sobre todo en muchas ciudades capitales, lo que tenemos es que poner en práctica los mejores protocolos. Cómo protegemos las manos, la cara de quienes están prestando el servicio, pero también, sobre todo, de los clientes. ¿Por qué? Porque se utilizan muchas veces utensilios que pueden estar cerca de la vía respiratoria. Y ahí el Ministerio de Salud, que es el que nos da esa guía, es el que está mirando las experiencias que se están viendo en el mundo. Ya en algunos países se han empezado a ver casos de esa naturaleza, y nosotros creemos que en la manera como vamos avanzando progresivamente, esos protocolos nos van a ser útiles. Y me gustaría, ministro José Manuel, que le contestemos esa pregunta amarilla a muchas personas que están en el sector de la belleza, de cómo nosotros queremos responsablemente, con buen ritmo, pero sobre todo con paso firme, hacer esa recuperación de vida productiva. Así es, presidente, y les contaría incluso, ayer terminábamos de hacer un trabajo gigantesco considerando 3 tipos de servicios, y abordo también algunos otros tipos de servicios, además de este tipo de servicios como peluquerías, medicina estética, etcétera, que eran los servicios inmobiliarios, donde también hay muchas inquietudes, los servicios profesionales, donde entran los contadores, los arquitectos, la publicidad, los abogados, y este tipo de servicios, en donde hay un mayor nivel de contacto con el usuario, con el cliente. Y definimos entonces, de la mano de los sectores correspondientes, de los gremios de la producción en este caso, y incluso también algunos otros gremios relacionados con temas de aseguramiento de calidad, consultamos experiencias internacionales también por parte de la Organización Mundial de la Salud, y llegamos entonces a un conjunto de protocolos de bioseguridad para todos estos sectores que acabo de señalar. Yo creo que ese es un muy buen punto de partida, porque ya tenemos una plataforma que, una vez validada y revisada por el Ministerio de Salud, será el punto de arranque para poder hacer la conversación siguiente, y es cómo podrán operar este tipo de servicios en los municipios que no tienen caso de coronavirus, que, presidente, son más de 900 municipios. Y por eso nos reunimos con los gobernadores, y varios gobernadores que tienen muchos municipios y que dijeron: nosotros queremos también empezar a buscar un mecanismo que, en el marco del cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad, nos permita operar algunos de estos sectores, y en esos otros no municipios o municipios que tienen COVID,
en donde naturalmente hay que garantizar toda esa gradualidad, todo ese mecanismo ordenado y progresivo que permita dar cumplimiento a esos protocolos de bioseguridad. Vamos en esa línea, somos absolutamente conscientes y validamos la preocupación de las personas que trabajan en este tipo de negocios, como es el caso de los negocios de peluquería y similares, y estamos trabajando arduamente para que de manera ordenada puedan empezar a reiniciar actividades una vez así se considere. Mira, acá me hacían una pregunta que además la recibí esta semana, y es, ¿cuál es el principal riesgo de que estén en los parques, por ejemplo, los niños más chiquitos? Y yo no pretendo ser ni más ni menos un médico, un epidemiólogo, pero lo que hemos podido también recoger de muchos de los expertos que nos han acompañado en toda la toma de decisión, el riesgo cuando tenemos niños chiquitos en los parques es grande. ¿Por qué? Porque normalmente los niños están saliendo, van a un parque, se suben a un rodadero, van a un columpio, se cuelgan de un pasamanos. De pronto muchos de ellos han estado en contacto con alguien que tiene COVID, y entonces los niños van dejando esa especie de secuelas del virus. Llega otro niño y se agarra del mismo pasamanos, del rodadero, o se agarra del columpio, y después ese niño se toca la vía oral con las manos y después llega a la casa y transmite. Y sobre todo estamos en un momento del año donde hay picos de enfermedades respiratorias para los niños. Por eso yo sé la incomodidad que este proceso nos ha traído para muchas familias, sobre todo para muchos niños, pero también es importante que nosotros podamos contener que ellos sean vectores de propagación. Ni más ni menos estaríamos hablando de censurarles su derecho a la convivencia o a esa recreación, pero sí es importante tener en cuenta cuáles son esos riesgos. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo todos los días es una evaluación muy clara de cómo se comporta la pandemia. Y toda vez que la pandemia va a estar por un periodo mucho más largo del que nosotros creemos, hay que ir viendo, por ejemplo, recuperaciones de espacios donde también como sociedad podamos mejorar elementos también en nuestra calidad de vida, en nuestra forma de disfrutar ciertos espacios. Pero el riesgo que tenemos de los niños en los parques lo he tratado de describir conforme a la información que nos han dado muchos de los médicos. Y claro, nosotros estamos haciendo un ejercicio de aislamiento preventivo donde también de manera progresiva vamos recuperando no solamente espacios productivos, pero también algunos espacios de calidad de vida. Ya empezamos desde la semana pasada a ver, por ejemplo, prácticas del deporte con unas restricciones, y justamente esta semana tenemos que evaluar cuál ha sido el comportamiento también de esas medidas. Mire, aquí nos pregunta Alejandra, tengo una tienda de ropa, ¿cómo podremos superar el día a día, el Día de la Madre? Alejandra, el Día de la Madre, que es el 10 de mayo, ese día estamos nosotros en aislamiento preventivo obligatorio. Por un lado, vas a poder vender a través de medios electrónicos, por supuesto, y sabemos que esto quizás traiga afectaciones. Pero hay algo que veníamos hablando con el ministro Restrepo, que también me lo hemos compartido con algunas agremiaciones del comercio. Yo tengo la firme idea que el Día de la Madre, como ese día del espacio familiar donde todos le agradecemos a las madres lo que hacen por nosotros, celebrémoslo el 10 de mayo, celebrémoslo como lo tenemos previsto, en medio del aislamiento, pero con el cariño y el calor familiar que esto amerita. Pero también desde el punto de vista de una celebración social, lo que nosotros estamos pensando es que en el segundo semestre lo podamos hacer, y obviamente también con esos cambios de comportamiento. Y ahí yo quiero hacer un énfasis muy importante. El adaptarnos a esta pandemia requiere una gran disciplina individual y una gran disciplina colectiva. El distanciamiento, las prácticas de higiene, el uso del tapabocas, la conciencia permanente es fundamental para quitarle velocidad de propagación al virus. Pero me gustaría, José Manuel, que hiciéramos esa referencia. La idea de celebrar en el ámbito familiar el 10 de mayo, pero también para estimular el comercio y la celebración también de un poco de una manera más alegre quizás en el segundo semestre, ver la posibilidad de reactivarlo, pero obviamente con todas las demás prácticas de distanciamiento que deben ser adoptadas por todos los colombianos. Así es, presidente. Sabemos que este ha sido un año muy difícil, un año complejo en donde hemos tenido que dar muchísimo. Las madres, nuestras esposas madres también han tenido que dar muchísimo
al interior del hogar, un año difícil también, y queríamos de todas maneras que pudiéramos hacer esa celebración el día 10 de mayo y que en el calor del hogar primario, ahí estemos con nuestras madres celebrando. Pero somos conscientes de que hay también la posibilidad de esa familia extendida, donde están las madres de las madres, y cómo lograr, ojalá en el segundo semestre, tener un segundo Día de la Madre, que nos permita naturalmente celebrar con todas las prácticas de distanciamiento natural y normal, algo en donde nos reunamos de nuevo ya en familia. Así que vamos a tener la celebración del 10 de mayo y vamos a incentivar la realización de un segundo Día de la Madre en homenaje a ellas también y en reconocimiento porque de verdad han hecho una tarea increíble, muchísimo trabajo a lo largo de este periodo del aislamiento colectivo. Ministro, aquí nos hace una pregunta Valentina. Si no se cumple con los lineamientos de bioseguridad, ¿pueden cerrar el negocio? Valentina, la respuesta corta es sí, pero ¿cuál es la idea? La resolución 0666 es muy clara de cómo se empiezan a adoptar esas prácticas y la otra que es muy importante, como hemos ido haciendo una recuperación gradual, pues en esa gradualidad no solamente la resolución 0666 o la 0675, sino, si no mal no recuerdo, la 948, la que sacamos del Ministerio de Comercio, que le da también es 498, la que le da también a las autoridades del orden municipal el manejo de esa gradualidad, pues sí está establecido que si no se cumplen esas normas, esos negocios que van entrando en esa recuperación pueden ser cerrados. Aquí lo importante es que más que la represión tengamos es la conciencia de cada uno de los empleadores, pero también la conciencia de los trabajadores. Y Rodolfo, ministro de Agricultura, mire, aquí hay dos temas. Jaime Vargas Rey nos pregunta, el Ministerio de Agricultura lanzó un programa para adecuar con riego tierras de pequeños agricultores. ¿Cómo se asignarán esos recursos? ¿Cuáles son los requisitos? Y también nos hacen una pregunta, José Barrios, ¿qué garantías está ofreciendo el gobierno para los campesinos y nuestra producción? Ahí yo creo que vamos a hablar de las líneas también del Banco Agrario, donde se han manejado mejores plazos, tasas, inclusive una reducción también en la tasa de interés, que es importante. Sí, señor. Presidente, en el tema de riego, a través de la Agencia de Desarrollo Rural, estamos ya haciendo las convocatorias para hacer estos proyectos a esas pequeñas unidades familiares campesinas y a estas asociaciones campesinas. Ahí, ¿qué es lo que queremos? Buscar la asociatividad campesina, que tengamos asociaciones de 50, de 100, de 150 productores y que puedan acceder al agua, porque sin agua no podemos tener agricultura. El plan anual de agua debemos comenzarlo ya en el mes de mayo y ya se pueden presentar los proyectos también a la Agencia de Desarrollo Rural. Tenemos cupos por departamento, así que todos los departamentos van a poder acceder a esos proyectos de riego en todas las zonas del país. En el tema de qué estamos ofreciendo a los productores, qué garantías estamos dando, ahí tenemos algo que es muy importante. Le estamos dando a los pequeños productores una garantía del 80%. El Gobierno Nacional, a través del FAC, garantiza el 80% de los créditos. El FAC es el Fondo Agropecuario de Garantías y ese fondo garantiza el 80% del crédito. Con eso el Banco Agrario está dando los créditos. Pero expliquémosle a los ciudadanos que por cada 100 pesos que le prestan, el FAC le está garantizando 80 pesos. Sí, señor. Otra cosa adicional, teníamos muchas dificultades para dar crédito a las personas que llegaban por primera vez a solicitar un crédito, a los jóvenes rurales o algún productor que nunca había querido endeudarse. Y era que en el reporte no tenía vida crediticia y normalmente se le negaba el crédito. El Banco Agrario tomó la decisión de que los que no tienen vida crediticia van a acceder automáticamente a los créditos del Banco Agrario y van a comenzar su vida crediticia. Y en esto queremos apoyar a estos emprendedores rurales. Adicionalmente, ya lanzamos... Pero sí es bueno que, porque usted dice que no tengan historia, pero ¿qué tienen que acreditar? Para que las personas que, bueno, yo soy un pequeño productor, no tengo cuenta, pero quiero abrirlo,
para poder acceder, ¿cuáles son esos requisitos que debe presentar? Bueno, el Banco Agrario les va a ayudar a hacer el flujo de caja y lo que tiene que demostrar ese pequeño productor es ese proyecto productivo que va a hacer. El banco lo va a asesorar en hacerle el flujo de caja, ya no vamos a usar intermediarios. El mismo banco y los mismos comerciales van a hacer eso. O sea, vamos a prestar a los proyectos de esos jóvenes rurales. Adicionalmente, también lanzamos el Campo Emprende, donde vamos a llegar a 69 municipios, la mayoría de ellos PEDET. Ahí vamos a aportar recursos a esos emprendimientos rurales, también en esas zonas que están las familias más vulnerables del país. Adicionalmente a eso, el Banco Agrario a todos esos microempresarios, a partir del mes de abril, le bajamos la tasa de interés, que estaba en 2.25% al 0.95%, de manera automática. No necesitaron presentar la solicitud, sino que el Banco Agrario tomó esa decisión en más de 190,000 deudores que tienen los microcréditos, presidente. Gracias, ministro. Mira, aquí hay una pregunta interesante también, nos la manda Andrés. ¿Cuál es el resultado de la primera semana de la manufactura y la construcción funcionando? Yo creo que, primero, Andrés, aquí hemos visto distintas experiencias. Hay unas ciudades y unos departamentos donde se ha trabajado muy bien con los protocolos y hay varias obras de construcción que han empezado con mucho rigor. La semana pasada tuvimos aquí invitado, por ejemplo, el alcalde de Bucaramanga, que nos contó su experiencia, estuvo también el gobernador de Cundinamarca, estuvimos hablando con el alcalde de Montería. Hay ciudades que avanzan muy bien, estuvo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero también, mostrando cómo van dándose esos pasos. El alcalde de Cali, también Jorge Iván Ospina, ha mostrado que ya hay unos proyectos que avanzan. Ahora, en el tema de manufactura, y eso también es importante decirlo, también algunos departamentos, algunas ciudades se han movido más rápido, otros quizás más lento, pero lo que quiero resaltar es que hay una gran conciencia de esos protocolos, tanto en el marco de la resolución 0666 y la 0675. Y desde el punto de vista de salud, lo que hemos visto en la primera semana, falta ver también cómo nos va en esta segunda semana con la entrada de quizás ya de más proyectos y más empresas y más obras, es desde el punto de vista de salud, por ejemplo, la utilización de unidades de cuidado intensivo no ha tenido un mayor sobresalto, el número de hospitalización tampoco ha tenido un mayor sobresalto versus las capacidades disponibles. También hemos visto que el número de pruebas que se practican y el número de positivos sigue estando en promedio por debajo del 10%. Entonces vemos unos patrones que nos indican que se puede ir avanzando. Ahora, desde el punto de vista del transporte público, que es interesante, nosotros dijimos que no puede ningún sistema de transporte masivo operar con más del 35% de la capacidad, y lo cierto es que no se ha superado esa capacidad, pero hemos encontrado casos de pronto al comienzo de la semana donde se generan algunas aglomeraciones, y ahí nuevamente la cultura ciudadana, la pedagogía ciudadana es fundamental para que no tengamos ahí focos de propagación. Pero, ministro, ¿cuál sería su balance desde el punto de vista sectorial de esta semana? Presidente, yo creo que el balance es positivo, y es positivo primero porque ha habido conciencia de los ciudadanos, conciencia de que no era una apertura indiscriminada, sino que tenía que ser una apertura de los sectores productivos en el cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad. Segundo, mucha responsabilidad también de las autoridades locales, alcaldes y alcaldesas del país, para validar esos protocolos de bioseguridad, y ha venido avanzando, particularmente en el sector de manufactura. Yo hice ya un recorrido por el Pareto del país, o sea, más del 80% de los lugares donde hay industria en Colombia, y debo decir que más de un 22% de las empresas que potencialmente pudiesen abrir ya solicitaron formalmente la autorización a los alcaldes locales, y las empresas que han sido aprobadas formalmente y que ya arrancaron o están en proceso de inicio, pero ya fueron validadas en sus protocolos, son cerca de 3.840. Si le sumamos las de construcción, estamos hablando de más de 8.400 empresas que han tenido la validación de sus protocolos de bioseguridad, y eso también indica que hay una gran conciencia por proteger la vida de los ciudadanos, de los trabajadores en las empresas. Gracias, ministro. Y aquí nos hace una pregunta Gustavo. ¿Qué medidas se han tomado para las exportaciones? ¿Las empresas siguen exportando? Yo quisiera decirle eso a Gustavo, que es quizás uno de los temas más duros de esta situación de la pandemia a nivel mundial. Es cómo esto le ha pegado a la demanda agregada mundial y cómo esto se ha traducido quizás en el golpe más grande que ha tenido el comercio quizás en 80 años o más. Y
claro, todos nos hemos afectado, todos los países que tenemos vocación exportadora nos hemos afectado. Pero también yo quiero decir, Gustavo, que se va a empezar un nuevo proceso, una reinvención también del sector exportador. Yo creo que también la propia experiencia que se ha visto en los Estados Unidos, donde ellos ya quieren desconcentrar, por ejemplo, muchos de los lugares donde tenían gran producción en Asia, le va a traer una oportunidad significativa a América Latina. Y yo creo que países como Colombia también tienen que ver esa oportunidad en el corto y mediano plazo. También obviamente se nos ha afectado el comercio intrarregional, pero yo creo que en la medida que nosotros empecemos a hacer una recuperación de la vida productiva, en la medida que empecemos a ver la reactivación económica de todos los países, al mismo tiempo fortaleciendo las capacidades de salud y la protección de la vida, yo creo que nosotros tenemos que mirar con mucho ímpetu esa recuperación del espíritu exportador. Ministro. Así es, presidente. Y ha habido un esfuerzo gigantesco en el Viceministerio de Comercio Exterior. Casi que diariamente tenemos reuniones de la Mesa de Facilitación de Comercio, buscando facilitar el comercio. Eso ha sido recurrente para apoyar a esos exportadores y aún a esos importadores. El mundo entero está afectado en exportaciones y en importaciones, pero como dice el presidente, aquí también va a haber oportunidades. Y un país que como Colombia le ha demostrado al mundo que ha venido avanzando exitosamente en administrar esta pandemia, será esos primeros países que tendrán oportunidades de llegar con productos a nivel internacional. Para no ir muy lejos, un ejemplo, la industria textil, que viene produciendo elementos de protección en salud, va a ser un gran proveedor en materia de exportación para otros países de América Latina que están por detrás de nosotros en la realidad de su propia pandemia y se van a convertir en proveedores de exportación. Ese es solamente un ejemplo. Y Colombia también va a tener la gran oportunidad de ser proveedor de productos alimenticios, de productos agropecuarios a Europa o al Asia, que son países que están adelante en el manejo de su pandemia y que van a necesitar de sus productos y que serán exportables desde Colombia. Aquí nos pregunta Sonia, ¿después del 11 de mayo nuestra vida volverá a la normalidad? Sonia, yo sería la primera persona que quisiera contestarte que sí, pero tenemos que ser conscientes que estamos en medio de una pandemia que va a estar presente en el mundo mientras no se desarrolle una vacuna o un tratamiento efectivo. Entonces, pretender que nosotros vamos a volver a esa vida que teníamos antes del aislamiento preventivo obligatorio, quizás donde nos saludábamos de besos, de abrazos, saludando, estrechando las manos, donde estábamos en grandes eventos culturales y deportivos, donde teníamos mayor proximidad, donde estábamos con mucha más cercanía en el transporte público, en muchas cosas, eso no va a ocurrir. Pero sí tenemos nosotros es que pensar en esa nueva normalidad, en esa manera como nos vamos a reinventar. Nosotros no nos vamos a dejar derrotar por el coronavirus. Somos una sociedad pujante, resiliente, berraca, trabajadora y tenemos que adaptarnos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos en un proceso de recuperación progresiva de la vida productiva, pero lo estamos haciendo con unas medidas también muy claras para proteger la salud y la vida. Por eso nosotros como sociedad, y ese es el gran llamado que tenemos que hacer a nuestro interior y al interior de nuestras familias, es que nosotros podamos hacer de las prácticas de higiene, de las prácticas de distanciamiento, del uso del tapabocas, de la responsabilidad, el mayor antídoto para que este virus no se propague de manera exponencial. Yo creo que ese es el gran mensaje que también todos tenemos que construir, Sonia. Esta semana vamos a estar trabajando con el equipo de epidemiólogos, con el equipo de expertos, con el equipo económico. Vamos a estar evaluando estos días de la última semana con el reinicio de algunas actividades y nosotros tenemos claro nuestro propósito. Proteger la vida, proteger la salud, pero también que nosotros podamos aplanar esa curva, que no queremos que se presente exponencialmente de pérdida de empleos o de deterioro en nuestra calidad de vida. Este va a ser un momento muy exigente para el mundo entero, muy exigente para Colombia, pero nuestra apuesta es para que haya una recuperación de Colombia y donde nosotros logremos recuperarnos al mismo tiempo como protegemos la vida y la salud. Se nos ha acabado el tiempo en nuestro Facebook Live hoy. Mañana nuevamente estaremos en el espacio a las 6 de la tarde y quiero agradecerle a todos los colombianos y eso es un mensaje muy desde el alma para todos ustedes. Aquí Colombia se ha comportado muy bien. Son momentos tan duros, tan difíciles, de tanta angustia, pero el país ha respondido. Y esa es mi gran invitación, que sigamos trabajando como equipo. Aquí no hay triunfos individuales ni personales.
Aquí lo que nosotros hagamos por quitarle velocidad exponencial al virus es un triunfo de todos. Aquí lo que nosotros hagamos para salvar vidas es un triunfo de todos. Aquí lo que todos hagamos para evitar que se genere una presión sobre el sistema de salud es un triunfo de todos si logramos evitar que eso ocurra. Y sobre todo, en la medida que logremos también recuperar vida productiva con responsabilidad, con nuevos hábitos y con cultura ciudadana, también será un triunfo de todos. Les mando un saludo muy especial, gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, visitó la ciudad de Leticia, en el departamento del Amazonas. A su llegada se trasladó al Hospital San Rafael, lugar en el que hizo un recorrido con funcionarios de la institución para escucharlos y socializar con ellos el Plan Amazonas, que incluye diferentes medidas para enfrentar el coronavirus. Allí aprovechó para hacer entregas de ayudas médicas. Todo lo que tiene que ver con la construcción de capacidad en temas de cuidado intensivo, con el acompañamiento de un médico especialista en cuidado intensivo y un enfermero también especialista en cuidado intensivo que van a construir y a revisar el plan del hospital en apoyo de la nueva intervención que se definió desde el día de ayer y con lo cual esperamos consolidar todas las capacidades del hospital para tener una mejor capacidad de atención. Y es muy relevante que los ciudadanos de Leticia sigan las instrucciones de sus gobernantes locales, atiendan sus llamados a protegerse y a proteger a sus familias para poder reducir de manera importante esta afectación. Desde el gobierno nacional los estamos apoyando, los seguiremos apoyando, pero indefectiblemente es muy importante lo que cada uno haga desde su hogar, desde su vivienda, en el cuidado que debemos tener hacia nosotros y hacia todos aquellos que conviven con nosotros. En Leticia, Amazonas, también entregaron ayudas humanitarias. Se han entregado hasta el momento más de 9.000 ayudas humanitarias en especies a los habitantes de Leticia, de los cuales ya han llegado alrededor de 2.000 mercados por parte del Ministerio del Interior y la Unidad de Gestión del Riesgo. Además, recibimos 435 mercados por parte de la campaña Ayudarnos hace bien, gracias a todos esos colombianos de buen corazón que con sus donaciones han permitido que estas ayudas lleguen a las familias más vulnerables del Amazonas. Doña Luz es una de las beneficiadas de las ayudas que ya comenzaron a entregar en ese departamento. Ella vive con su familia de 6 integrantes. Me llegó de todo un poquito, me llegó enlatado, arroz, azúcar, aceite, me llegó espaguetis. Mejor dicho, en esta época de crisis, cualquier ayudita es muy buena. Al departamento del Amazonas ya habían llegado otras ayudas. El gobierno nacional envió un avión con más de 3 toneladas para pueblos en frontera. De la campaña de la primera dama María Juliana Ruiz Sandoval, Ayudarnos hace bien, llegaron 1.500 mercados.